¿Ok? Entonces, comencemos. Revisemos rápidamente cada uno de estos. Como les decía, hay cambios generales en la versión, donde, por ejemplo, la norma ISO 9001-2015 hace referencia en distintos lugares a, entre comillas, esta norma internacional. Sin embargo, ISO 9001-2026 ya no usa ese término, ese concepto, sino que se refiere a este documento. Por ejemplo, la organización debe operar de acuerdo con los requisitos de este documento. En la 9001-2015 decía, la organización debe operar de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. Es un cambio menor que no requiere algo adicional de parte nuestra. ¿Ok? Segundo, ISO 9001 hacía referencia a la mejora. Por ejemplo, la alta dirección debe proporcionar liderazgo y compromiso mediante promoviendo la mejora. La nueva versión de la norma dice la organización, bueno agrega, utiliza el término mejora continua. Por ejemplo, la alta dirección debe proporcionar liderazgo y compromiso mediante promoviendo la mejora continua. ¿Ok? Es un cambio menor, editorial, no requiere mayores acciones. En general, la información documentada debe mantenerse y conservarse. Ahora, la nueva versión de la norma habla de que debe estar disponible. ¿Ok? También es un cambio menor. Eh, se- para dar cumplimiento a la norma, vamos a tener que seguir teniendo documentos y registros, vamos a tener que seguir teniendo ambos tipos de documentos para poder demostrar, evidenciar que estamos dando cumplimiento a la norma. ¿Bien? Por lo tanto, es un cambio menor. En cuanto a términos y definiciones, también un cambio menor, pero no menos importante, que la versión actual, prácticamente lo que nos decía era lo que dice acá. Para los fines de este documento se aplican los términos y definiciones indicados en la norma ISO 9001-2015, o sea, 9000-2015. Ahora agrega desde el 3.1 al 3.20, es decir, 20 términos que están asociados a la estructura armonizada. ¿Ok? Luego tenemos cambios en el capítulo 4, contexto de la organización, donde en el 4.1 se incorpora lo que ya conocíamos de la estructura perdón, de la enmienda del año 2024, donde se agrega como requisito en el 4.1 que la organización debe determinar si el cambio climático es un asunto relevante. ¿Ok? Y en el capítulo, también en las notas del capítulo 4.1, cuando nos habla de la comprensión del contexto interno, puede facilitarse, ahí es como aclaratorio, agrega lo que es dirección estratégica y recursos. O sea, también nos podemos basar en la dirección estratégica, basarnos en los recursos para comprender el contexto interno. ¿Ok? Ahora bien, me detengo un poquito acá. Eh, Y voy a hablar en cuanto a mi experiencia. A mí me ha tocado auditar desde el año 2024 hasta la fecha muchas organizaciones y cuando revisamos este punto de que si la organización en el contexto determinó si el cambio climático era relevante o no, nos encontramos aún con debilidades al respecto. Primero, organizaciones que todavía no lo incorporen, lo que pasa a ser una no conformidad. Y otras organizaciones que yo creo que no lo entienden claramente y lo incorporan, pero no de manera apropiada. ¿Y a qué me refiero con ello? Por ejemplo, estamos hablando en este caso de 9001. Incorporan dentro, no sé, del análisis de contexto, que puede ser un FODA u otro, incorporan, por ejemplo, cambio climático. En las amenazas colocan cambio climático. Ya, ok, lo tienen. Luego vamos a la gestión de riesgo y tampoco está claramente desarrollado. O sea, no tienen claro cómo el cambio climático le impacta, ya sea positiva o negativamente, en su sistema de gestión de calidad, en la conformidad del producto o servicio, en la eficacia del sistema de gestión de calidad. Entonces, es importante lo que establece el anexo y este texto que está acá, lo que está descrito en el anexo de la 9001-2026, donde para determinar si el cambio climático es una cuestión relevante, se puede considerar
en relación con el impacto potencial sobre los resultados previstos del sistema de gestión de calidad, por ejemplo, el impacto sobre la capacidad de la organización para proporcionar de forma coherente productos y servicios que cumplan los requisitos del cliente, cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables, mejorar la satisfacción del cliente y la organización puede determinar si es relevante o no. Entonces, colocar exclusivamente que sí tiene identificado como amenaza o como oportunidad el cambio climático, pero no lo desarrolla mayormente y tampoco lo desarrolla mayormente en lo que es riesgo y oportunidades, la verdad que estaríamos diciendo que no está claramente abordado. ¿Cómo le impacta el cambio climático en su sistema de gestión de calidad en la prestación del servicio? Le puede impactar en la obtención de materias primas, lo que finalmente va a tener como consecuencia probablemente el retraso en la entrega de un producto a un cliente. Le puede impactar en la ejecución del servicio por temas climáticos, lo que va a impactar en retraso del servicio. Y así podemos dar una serie de otros ejemplos. Entonces, la invitación es que lo desarrollemos un poquito más, lo interioricemos un poquito más en qué quiere decir eh, que entendamos que el cambio climático es relevante para nuestro sistema de gestión de la calidad. Y lo mismo cuando tenemos otros sistemas de gestión. Es distinto cómo impacta en un sistema de gestión ambiental el cambio climático, cómo impacta en un sistema de gestión de seguridad en el trabajo u otros. ¿Ok? Por ejemplo, en un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, el cambio climático me puede generar peligros y riesgos para la seguridad y salud del trabajo distintos a los que yo hasta el día de hoy tengo identificados. Puede ser que un riesgo, que a lo mejor era un riesgo que era tolerable, pasa a ser un riesgo crítico, producto del cambio climático. Y eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Bien? Eh, perfecto, mira, aquí Hernán Carmona nos da algunos ejemplos asociados al cambio climático, donde nos habla de racionamiento de agua, sequía, catástrofe, incendio, entre otros, podrían ser ejemplos. Pero siempre enfocarlo, estamos hablando de calidad, enfocarlo a lo que tiene que ver con el sistema de gestión de calidad, que es distinto al sistema de gestión ambiental. ¿Ok? Cómo el racionamiento de agua, cómo la sequía podría impactar en la prestación del servicio, en la elaboración de un producto, en la entrega, en la eficacia de mi sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, no sé, yo utilizo mucha agua para un proceso productivo y estoy ubicado en una zona donde tenemos escasez hídrica. Eso es producto del cambio climático. ¿Cómo me impacta? Probablemente me voy a ver limitado a mis operaciones. Probablemente voy a tener que adquirir, comprar agua, agua a través de camiones de aljibe, organizaciones que ya lo hacen, y a lo mejor voy a tener que limitar los tiempos de operación de mi plan. Eso va a tener un impacto en la producción, va a tener un impacto en el costo probablemente, y es lo que tengo que considerar desde el punto de vista de mi sistema de gestión de calidad. ¿Okay? Hoy en día estamos con una tragedia, una crisis enorme en el sur de Chile, donde estamos con incendios catastróficos y prácticamente toda la región de Ñuble y del Biobío está destruida. Tenemos zonas que parecen zonas posguerra, con muchas familias damnificadas, muchas industrias, muchas casas destruidas, con, con, con fallecidos, lamentablemente. Eh, y es algo que cada año se está haciendo más habitual en nuestro país. La cantidad de incendios cada vez más feroces, año a año más feroces. Entonces tenemos que ver también cómo nos pueden afectar eh, al sistema de gestión de calidad. Si lo identificamos como tal en el contexto, esto pasa a ser la base de la gestión de riesgo y la planificación de nuestro sistema de gestión. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo vamos a establecer acciones que nos permitan prevenir o mitigar efectos relacionados con este cambio climático? Es súper relevante. Eh, a ver, déjenme leer algo que al respecto, Irma, por ejemplo, nos dice, respecto del cambio climático, se puede incluir en el FOA como amenazas determinar si el cambio climático es un asunto relevante, incendios, inundaciones, etcétera. Después incluir un riesgos y como plan de acción mediante emisiones directas e indirectas para evaluar reducción de emisiones.
Lo importante es que, primero que todo, en la herramienta que utilicemos para nuestro análisis de contexto, identifiquemos el cambio climático, y cómo este cambio climático puede impactar a nuestro sistema de gestión. Puede ser un análisis FODA, un PESTEL o el que ustedes determinen. Puede ser una amenaza, puede ser una oportunidad, puede ser como ustedes lo determinen, va a depender de la herramienta. Eh, y lo importante es que esto después se desarrolle en nuestra gestión de riesgo, en riesgo y oportunidades. ¿Ok? Eso es lo importante y que sea coherente lo que nosotros identificamos en nuestro contexto respecto a cómo después lo desarrollamos, lo trabajamos en nuestra gestión de riesgo. Eso es lo relevante. ¿Bien? Eh, Perfecto. Eso con respecto al 4.1. 4.2, bueno, si ustedes se fijan, es un cambio que yo le pongo moderado por el hecho de que hay que darle cumplimiento, pero en realidad, si, si me baso en que esto ya era parte de la enmienda de cambio climático del año 2024, no es un cambio nuevo, podríamos considerarlo un cambio menor. ¿Ok? Simplemente lo destaqué como moderado por el solo hecho de que es algo que tenemos que darle cumplimiento sí o sí. En el capítulo 4.2, y aquí yo diría que podría ser menor, pero partes interesadas, en una nota, las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. ¿Ok? ¿Qué es lo importante acá? ¿Qué es lo importante acá? Que yo creo que también en muchas organizaciones no se entiende claramente cuál es el objetivo que tiene identificar los requisitos de las partes interesadas. ¿Ok? Primero, bueno, la 9001 lo dice hasta el día de hoy, eso no cambia. Tenemos que identificar quiénes son nuestras partes interesadas, primero que todo. Luego, determinar cuáles son las necesidades expectativas de las partes interesadas, es decir, los requisitos de estas partes interesadas. Determinar si esta necesidad expectativa se transforman en algún requisito legal u otro tipo de requisito. ¿Y por qué es relevante? Porque si nosotros no damos, no cubrimos, no abordamos, no satisfacemos esos requisitos que pueda tener esta parte interesada, se podrían llegar a convertir en un riesgo para nuestro sistema de gestión. Entonces, tal como lo dice acá, lo que tenemos que tener en cuenta, eh, los requisitos pertinentes de las partes interesadas relevantes pueden afectar a la capacidad de una organización para proporcionar productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios aplicables. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros podamos identificar si algunas de nuestras partes interesadas tienen requisitos asociados al cambio climático. ¿Ok? Y actualmente, por ejemplo, vemos que, no sé, soy contratista de una empresa minera y para la empresa minera el cambio climático es relevante. O sea, generan reportes de sostenibilidad anualmente, tienen prácticas medioambientales más avanzadas, nos piden generar un plan de gestión ambiental. O sea, nos está dando luces, pero por todos lados, de que para ellos como mandante el cambio climático es relevante. Entonces, eso nosotros lo tenemos que identificar en nuestra necesidad expectativa de las partes interesadas y ver cómo lo abordamos, de tal forma que no se vaya a transformar en un riesgo para la prestación del servicio. Lo mismo, otra parte interesada, la autoridad, también tiene requisitos importantes asociados con cambio climático. Como país, en Chile, tenemos un compromiso con esta agenda 2030 y 2050 de poder disminuir la utilización de combustibles fósiles y transformar nuestra base energética prácticamente a combustibles renovables. ¿Ok? Entonces también es importante que podamos identificar si nuestras partes interesadas tienen requisitos asociados al cambio climático. En el 4, perdón, luego nos cambiamos al capítulo 5 de la norma, donde aquí hay un cambio, yo diría que es importante, que es destacado, que tenemos que poner el foco, que tiene relación con, que se incorpora en todo lo que es liderazgo y compromiso, se incorpora el promover la cultura de la calidad y el comportamiento ético. ¿Ok? Entonces,
A ver, ¿qué es lo importante? Que ya nosotros lo veíamos en la norma del año 2015, donde se incorpora eh, el contexto de la organización, la gestión de riesgo, en cuanto al liderazgo y compromiso, se le dice a la alta dirección que son los que tienen que rendir cuentas respecto al funcionamiento del sistema de gestión de la calidad. O sea, la alta dirección pasa a tener un rol fundamental respecto a la eficacia del sistema de gestión. Hoy en día, además, le dicen, pero ojo, que el comportamiento ético y la cultura de la organización es fundamental para el funcionamiento del sistema de gestión. ¿Okay? En cierta forma, nos plantea cómo se comporta la organización. O sea, si yo no tengo una cultura orientada a la calidad y no tengo un comportamiento ético apropiado, podría pasar lo que antiguamente sucedía, donde podemos tener productos no conformes, y da lo mismo, despachémoslo nomás, y ojalá que el cliente no se dé cuenta. O sea, hoy día somos empresas mucho más responsables, donde nos importa la satisfacción del cliente. De hecho, la norma está orientada a eso. Lo más importante que tiene la norma ISO 9001 es la satisfacción del cliente. Entonces, la cultura de la calidad y el comportamiento ético es fundamental para que la alta dirección se comprometa a apoyar el sistema de gestión de la calidad y a demostrar que proporcionan productos y servicios que cumplen los requisitos de los clientes, reglamentarios y legales aplicables, aumenta la satisfacción del cliente eh, y, a ver, se nos plantea como sugerencia que podemos consultar la norma ISO 10020. Anótenlo por ahí, porque no lo tenéis. La ISO 10020 con respecto a lo que es cultura de la calidad y comportamiento ético. ¿Okay? Entonces, miren la nota que agrega, esto es aclaratorio. El requisito es que la alta dirección debe promover la cultura de la calidad y el comportamiento ético. Aclaratorio, la cultura de la calidad y el comportamiento ético de una organización se reflejan en sus valores compartidos, actitudes y prácticas establecidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como organización para poder demostrar? Recuerden que todo tiene que ser evidenciable, para poder demostrar que nuestra organización sí tiene, sí cuenta, sí hemos promovido una cultura de la calidad y tenemos un comportamiento ético. Bien, eso. Capítulo 6, que es el de planificación, principalmente lo que tiene que ver con riesgos y oportunidades. Acá la norma ISO 9001-2015 tenía un capítulo donde abordaba de manera conjunta lo que era riesgos y oportunidades. Y nos decía, más o menos con las siguientes palabras, al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar eh, las cuestiones internas y externas referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2 y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar. Ahora lo mismo, pero lo separa. 6.1.2 para determinar acciones para los riesgos, 6.1.3 acciones para abordar las oportunidades. ¿Ok? Y además se hace una ampliación en los comentarios donde también se mencionan las expectativas de los clientes y otras partes interesadas pertinentes como una posibilidad para abordar las oportunidades. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto? Porque hasta aquí la verdad de las cosas es que ha sido bastante pobre eh, cómo cómo se aborda la gestión de oportunidades en las organizaciones. Tenemos muy bien desarrollado, yo creo que con los años que llevamos desde el 2015 hasta ahora, hemos desarrollado muy bien lo que es gestión de riesgo. Nos hemos especializado, hemos estudiado, hemos utilizado algunos modelos, pero en gestión de oportunidad seguimos estando al debe. Sigue siendo pobre. ¿Ok? Y acá me centro un poquito en lo que dice el anexo, bastante extenso lo que establece el anexo al respecto, pero voy a tratar de reducir, de resumirlo.
eh, principalmente lo que tiene que ver con pensamiento basado en oportunidades. Nos dice, eh, los riesgos no son idénticos a las oportunidades. Las oportunidades surgen de la evaluación del contexto interno y externo, incluidas las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la habilidad, capacidad y competencia de la organización para explorar sus puntos fuertes y débiles y los resultados de diversas actividades de seguimiento e indicadores clave de rendimiento. Las oportunidades pueden surgir de muchas fuentes. Por lo tanto, es importante identificar claramente las oportunidades, determinar las necesidades y los objetivos e identificar los riesgos asociados a la propia oportunidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Eso queda a criterio de cada organización. ¿Ok? Lo que sí nos plantea ISO 9001-2026 nos sigue sugiriendo, tampoco es una obligación, basarnos en modelos como los que plantea la ISO 31000, que es la norma que establece los principios de la gestión del riesgo. Eh, Está la 30.073, si no me equivoco, no puedo estar equivocado en el número, que habla de los fundamentos, vocabulario de la gestión del riesgo. También la podemos consultar. Son guías, ¿okay? Son directrices. Bien, capítulo 6.3, planificación de los cambios. Acá se agrega, también es importante, hay que tenerlo en cuenta. Hasta acá, la norma ISO 9001 planteaba de que la organización debía abordar los cambios de manera planificada. ¿Ok? Entonces, generalmente, de manera planificada, teniendo en cuenta, eh, mire, déjenme revisarlo claramente, no lo establece la 9001 para no equivocar. Teníamos que identificar el propósito de los cambios, la integridad de estos cambios con el sistema de gestión, que estuvieran disponibles los recursos y que se asignaran la autoridad y la responsabilidad para llevar a cabo el cambio. Hoy día, además de eso, nos plantea la nueva versión de la norma de que debemos establecer cómo se controlará y evaluará la eficacia de los cambios, cómo se comunican estos cambios al interior de la organización y cómo se van a revisar los resultados de los cambios. ¿Ok? ¿Cuál es el fundamento que tiene esto? Es que en el fondo, lo dijimos al inicio, los cambios son inevitables. Estamos en un mundo en constante cambio y estos cambios, de alguna manera, también tienen que ir siendo adoptados por las organizaciones para mantenernos vigentes también. ¿Ok? Por lo tanto, por lo tanto, eh, estos cambios pueden representar riesgos para la organización, pueden representar oportunidades para la organización, pueden darse estos cambios por cuestiones externas o también podrían ser productos de cambios internos o de otros sistemas de gestión o por decisiones que la propia organización debe tomar. ¿Ok? Entonces, también importante. Acá yo me quiero detener también en base a mi experiencia, que es lo que vemos muchas veces en las organizaciones. Recuerden, yo lo dije al inicio, lo importante del sistema de gestión de calidad es que agregue valor a la organización. No implementamos un sistema de gestión por cumplir, simplemente por cumplir una norma. El cumplir la norma debe ser una consecuencia del trabajo bien hecho. Entonces, por favor, que no se tome como una crítica, aunque lo va a parecer. Pero yo no cumplo con el requisito simplemente con tener un formulario de gestión del cambio. ¿Ok? A veces me toca ver organizaciones donde tienen un formulario en Excel que se llama gestión del cambio y, y resulta que con eso demuestran que están haciendo gestión del cambio y son cambios menores. Sin embargo, cuando uno conversa con la alta dirección, con la gerencia general, nos hablan de cambios a nivel estratégico que realmente tienen un impacto relevante en el sistema de gestión y eso no está documentado en ninguna parte.
solamente lo menciona el sistema. O sea, no está documentado en este formulario. ¿Por qué? Porque también, entre comillas, un error que cometemos en las organizaciones. Muchas veces los que administran el sistema de gestión, el encargado del sistema de gestión, no tiene acceso a esa información. Y recuerden, si nos remontamos al tiempo donde existía el representante de la dirección era una persona que pertenecía a la alta gerencia, con autoridad y o sea, con responsabilidad de autoridad, con toma de decisiones. Entonces, ahora bien, volviendo un poquito a la gestión del cambio, si ustedes me preguntan, pero esto es una opinión personal, ¿voy a tener un formulario de gestión del cambio porque quiero estandarizar el proceso? Ok, pero debo de tener un proceso tan eficiente que sea capaz de identificar todos los cambios que de alguna manera vayan a impactar en el sistema de gestión de calidad y documentarlo en este formulario de gestión del cambio. Ahora, ¿requiero ese formulario? No necesariamente. ¿Okay? Lo importante es que se identifiquen los cambios que impactan en el sistema de gestión de la calidad y de alguna otra manera se cumpla con los requisitos de la norma. Entonces, yo aún recuerdo en una oportunidad que me tocó auditar una empresa que el gerente general me informa, yo no tendría como haberme dado cuenta, pero él me dice, mira, nosotros tenemos un cambio súper relevante, que si bien es cierto, estamos teniendo la autoría en estas instalaciones este año, el próximo año, si es que tú vienes, nos va a ver en otras instalaciones porque nos vamos a cambiar. Se nos hizo chica este taller, o sea, tú te das cuenta cuando vayas a la planta que prácticamente nos falta espacio, por lo tanto nosotros ya compramos un terreno, tenemos diseñado cómo va a ser la nueva planta y entonces yo aproveché de preguntarle, y cuénteme usted cómo se está planificando todo este cambio que están realizando y que se va a prácticamente a cumplir no sé cuándo. Y él me dice, no, si lo tenemos todo. Y él me muestra, primero que todo, una carpeta en su computador, donde está dividido por una serie de documentos, tiene una carta CAN, primero que todo. Segundo, tiene todo el diseño 3D de cómo va a ser la nueva planta, tiene cómo fue el proceso de compra del terreno, y todo eso está en una carta GAN y luego en otras carpetas va teniendo la evidencia de todo lo que se va cumpliendo respecto de esa carta GAN. Eh, bueno, lo encontré espectacular como lo tenía, no tenía ningún formulario de gestión del cambio, sino que todo el proceso de gestión del cambio documentado en distintas carpetas, con una planificación completa de cómo se iba a llevar a cabo. Y me tocó, afortunadamente, ir al año siguiente, fui a las nuevas instalaciones y lo que ellos habían planificado, por ejemplo, que iba a estar en noviembre de tal año, ya tuvo un desfase de 2 semanas. Y me explicó por qué. O sea, ahí ellos pudieron demostrar que hubo una buena planificación de un cambio relevante que impactaba en el sistema de gestión de la calidad de la organización. Y eso es mucho, 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 mucho más importante que simplemente presentar un formulario que se llama gestión del cambio. ¿Ok? El formulario puede ser como la carátula, pero es mucho más relevante todo lo que hay detrás de cómo se lleva a cabo, cómo se gestiona ese cambio. ¿Ok? Bien. Déjeme ver acá si se me queda algo importante. Eh, bueno, importante, mira, estaba leyendo algunas cosas que escribieron acá. Importante cuando yo veo todo lo que tiene que ver con un cambio va a generar riesgos y oportunidades. ¿Ok? Por lo tanto, cuando hablo de planificación de los cambios, primero tengo que identificar cuáles son los cambios que voy a llevar a cabo.
tengo que evaluarlo en términos de riesgo y oportunidades, es decir, cuál es el impacto en términos de riesgo que va a tener y cuáles son el impacto en términos de oportunidades. Voy a tener que probablemente establecer acciones para evitar o mitigar los riesgos y oportunidades o aprovechar las oportunidades que pueda tener este cambio. Y dentro de la planificación del cambio están las distintas etapas que voy a tener que ejecutar para llevar a cabo este cambio. ¿Cómo lo van a documentar? ¿Cómo lo van a evidenciar? Eso queda a resorte de cada organización. ¿Ok? Si lo quieren hacer con un formulario, háganlo. Si lo quieren hacer con una carta GAN, háganlo. Si lo quieren hacer de otra forma, háganlo. Lo importante es que ustedes puedan demostrar que dentro de la gestión del cambio, ustedes evaluaron cuáles eran los impactos que este cambio podía tener, eh, tanto en términos de riesgo y oportunidad, y tomaron los resguardos para poder mitigar esos riesgos y aprovechar esa oportunidad. ¿Bien? ¿Qué sigue? Infraestructura, 713, ¿ok? Acá es un cambio menor, donde solamente se añade en una nota que la infraestructura puede incluir lo siguiente, para todos los tipos de trabajo, por ejemplo, in situ, a distancia o una combinación de ambos. Entonces, ¿qué es lo relevante acá? Hoy tenemos muchas organizaciones que trabajan de manera remota o híbrida, donde parte del trabajo lo hacen en casa. O sea, a mí me ha tocado auditar empresas que el 80% del tiempo están remotos y van muy poco a oficinas. Y eso yo creo que va a seguir siendo una tendencia, porque la tecnología también lo permite. Pero yo no sé, ahí yo declaro que en más de alguna organización puede que lo tengamos muy desarrollado, pero probablemente en la mayoría yo creo que todavía está muy en pañales evaluar todo lo que tiene que ver con infraestructura cuando nos referimos al trabajo a distancia, al trabajo remoto, porque lo hacemos desde la casa. O sea, tenemos un avance probablemente desde el punto de vista de seguridad en el trabajo, que tuvimos una autoevaluación, ¿se recuerdan ustedes para la pandemia? Una autoevaluación de de los peligros y riesgos cuando hacía trabajo a distancia, trabajo remoto. Pero desde el punto de vista de calidad, tenemos una buena conexión a Internet. Eh, los equipos efectivamente son de la compañía. ¿Cómo los mantenemos si están a distancia? Eh, o sea, hay una serie de elementos que probablemente tenemos que evaluar, sobre todo en este punto, lo que tiene que ver con infraestructura con respecto al trabajo a distancia. Es un cambio menor, porque probablemente ya lo evaluamos, puede ser. El requisito como tal no cambia, solamente es una nota aclaratoria, pero no está de más que lo evaluemos y veamos si tenemos que hacer algo adicional al respecto. Eh, Ambiente para la elaboración de los procesos, ¿ok? Se elimina lo que decía restricción a los factores humanos y físicos, ya no se refiere solamente a ello, y se ha incluido eh, que algunos factores pueden depender de la cultura, de la calidad y del comportamiento ético, ¿ok? Entonces, eh, es un cambio menor, es un cambio menor a la norma. Sin embargo, debemos tener en cuenta de que el ambiente de trabajo, por llamarlo de alguna manera, puede influir en la conformidad del producto o servicio, en la eficacia del sistema de gestión de calidad. Puede influir, puede influir. Esta norma quizá, o sea, este punto quizás puede estar relacionado con otros sistemas de gestión, pero no es el foco, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de temas psicológicos, ambiente libre de estrés, lo que busca no es reemplazar a una norma de seguridad y salud en el trabajo, pero sí entiende que si estamos en entornos de ese tipo, podrían estar afectando a la calidad del producto o servicio. Si tenemos a personal con síndrome de agotamiento, con estrés, probablemente no van a rendir lo que deberían rendir y el resultado de su trabajo tampoco probablemente es lo esperado y eso puede impactar, puede incidir
en la calidad del servicio. ¿Ok? No es el foco principal, pero sí importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Trazabilidad de las mediciones, 7152, acá es un cambio muy menor, donde se suprime la invalidación del estado de la calibración. Acá necesitamos seguir respondiendo lo mismo con respecto a requisitos, ¿ok? No cambia mayormente, por lo tanto, simplemente se adapta a los tiempos. 716, conocimientos de la organización. Acá se agrega que la organización, para determinar los conocimientos para el funcionamiento de sus procesos y para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. Y se elimina la parte donde decía conformidad de los productos y servicios. Es un cambio, no sé si moderado, podría ser menor, pero está asociado a modernización del sistema. ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros podamos tener claramente definidos los procesos para la gestión del conocimiento. ¿Ok? Cómo nosotros adquirimos nuevo conocimiento, cómo mantenemos el conocimiento que ya tenemos, cómo aseguramos que cierto conocimiento específico no lo vamos a perder, lo vamos a mantener en el tiempo. Eso es importante definir. Capítulo 7.3, toma de conciencia, que se agrega que ahora también el personal tiene que ser consciente de la cultura de la calidad y del comportamiento ético. Destacado porque hay que darle cumplimiento. Y aquí me detengo un poquito, porque dentro de lo que uno ve en las distintas organizaciones que auditan, muchas veces nos encontramos con que asocian la toma de conciencia con la comunicación. ¿Ok? Entonces, cuando uno pregunta o audita este punto, eh, ¿qué es lo que muchas veces se ve? Que la gente se refiere que nosotros sí hicimos campaña de toma de conciencia y lo que demuestran son comunicaciones internas, que está bien, pero el proceso de toma de conciencia no termina ahí, porque si ustedes miran el encabezado del capítulo, dice, la organización se asegurará de que las personas sean conscientes de. Entonces, no basta con comunicar, yo me tengo que asegurar de que son conscientes. Por lo tanto, habrá otro paso. Tendré que evaluar si lo que yo estoy comunicando, si lo que yo estoy entregando, realmente está generando un cambio de conciencia en el personal. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a auditar, entrevistamos al personal, nos damos cuenta que son débiles en cuanto a toma de conciencia y el auditado nos dice, no, no estoy de acuerdo porque nosotros hemos hecho campañas de toma de conciencia. No, usted ha comunicado, pero esas comunicaciones no han tenido, no han sido lo suficientemente eficaces para generar la conciencia requerida en el personal. Habría que replantearlo. ¿Bien? Capítulo 8.1, planificación y control de las operaciones, es un cambio menor, donde simplemente se elimina el requisito de determinar los requisitos para los productos y servicios. Sin embargo, debe seguir definiéndose criterios de aceptación de los productos y servicios y debe disponerse de pruebas de la conformidad. Aquí no requiere mayores cambios. En el 8.2.1, que tiene que ver con comunicación con los clientes, se agrega una nueva nota, no un nuevo requisito, una nota que es aclaratoria. La comunicación con el cliente puede incluir contenidos de sitios web, publicaciones, redes sociales, preguntas frecuentes y formación. Si ustedes se dan cuenta, si bien es cierto, ¿por qué le puse moderado? Porque se adecua a los tiempos. Hay una modernización acá donde nos está diciendo que hoy día la comunicación con el cliente ya no solamente es a través de los canales tradicionales que conocíamos, sino que hoy día tenemos otros medios a través de los cuales nos podemos comunicar con el cliente. Y ahí los menciona. Bien. Diseño-desarrollo, también cambios menores, donde en el 831, que es generalidades, se agrega una nueva nota aclaratoria, tampoco es un requisito nuevo, donde el proceso de diseño y desarrollo puede incluir la revisión, verificación y validación y retroalimentación. Y en el 833, que es entrada del diseño y desarrollo, eh, también se agrega una nota aclaratoria, no es un requisito, donde los insumos de diseño y desarrollo pueden evolucionar a medida que lo hacen los procesos de diseño a través de ciclos repetidos de desarrollo y validación. ¿Ok? No son
requisitos adicionales. Eh, Compras, información para proveedores externos, 843, se agrega en la letra D del requisito 843 que la organización debe comunicar a sus requisitos a los proveedores externos cuando proceda en relación con lo siguiente. Y agrega a este punto la interacción del proveedor externo pertinente con la organización y en su caso con sus clientes y otras partes interesadas pertinentes. Recuerden ustedes que una de las condiciones para controlar a nuestros proveedores externos es que la segunda condición, nosotros debemos controlarlos en el caso de que tengamos un proveedor externo que entregue un producto o servicio directamente a nuestros clientes en nombre nuestro. En ese caso, debemos entregar la información relevante a este proveedor con respecto a los clientes y otras partes interesadas pertinentes. ¿Okay? 851, que es el control de la producción y la prestación del servicio. En el 851 aparecía todo lo que es el control, bueno, la validación de los productos y servicios. Acá hay una nueva nota aclaratoria, no es un nuevo requisito, por lo tanto es menor, donde dice que la organización puede elegir entre la verificación de productos y servicios o la validación de procesos o ambas. ¿Ok? Es solamente aclaratoria, sigue siendo lo mismo que tenemos hasta el día de hoy. El requisito no cambia. 912, satisfacción del cliente, también aclaratorio, no es un cambio en el requisito propiamente tal, pero aclara dentro de la nota o le agrega que ahora también podemos considerar como parte de la forma en que medimos la satisfacción del cliente las quejas y también la retroalimentación o la información que podemos encontrar en redes sociales. Importantísimo. ¿Ok? Es un cambio menor, pero que se adecua a los tiempos, se moderniza. 922, programa de auditoría interna. Importante. Primero, sigue siendo el requisito de- del programa de auditoría interna. La diferencia es que se agrega como título, programa de auditoría interna. En la versión 2015 no aparecía como título, simplemente aparecía el numerito. Y luego, esto sí que es relevante. Y yo diría que es destacado más que moderado, pero bueno. Eh, Hasta acá, nosotros cuando determinábamos el programa de auditoría, generalmente lo que nos muestran es un calendario, un cronograma con la fecha en que se va a hacer la auditoría. ¿Ok? Sin embargo, ahora la norma nos dice que este programa debe incluir los objetivos del programa de auditoría. ¿Para qué yo defino un programa de auditoría para el año? ¿Qué es lo que quiero lograr con él? Evaluar el cumplimiento de los requisitos normativos, evaluar la mejora continua, evaluar si tengo bien identificado y abordado los riesgos y oportunidades. Si ustedes se van a la ISO 19011, se van a dar cuenta que en el capítulo 5 establece la gestión del programa de auditoría y dentro de ello también define como directriz, como guía, como una recomendación, cómo debiéramos abordar los objetivos del programa de auditoría. Y nos da incluso ejemplos. Por lo tanto, podemos ir a la 19.011 y ver cómo abordamos este nuevo requisito que establece la 9.001-2026. 932, que tiene que ver con entradas para la revisión por la dirección, se agrega cambios en la necesidad y expectativa de las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión de la calidad. Recuerden que solamente hablaba de cambio en el contexto, en las cuestiones internas y externas. Entonces ahora también agrega necesidad y expectativa de las partes interesadas y elimina la eficacia del sistema de gestión como entrada. Bien, un cambio moderado, por lo tanto, importante también, aprovecho de decirlo, la revisión por la dirección es un análisis crítico, crítico. No es, ¿qué es lo que nos encontramos muchas veces cuando vamos a auditar empresas? Que nos muestran un informe extenso de revisión por la dirección, pero que es netamente descriptivo, que es todo lo que hicieron durante el año, pero en ninguna parte hay un análisis crítico. La norma establece en sus elementos de entrada cambios en las cuestiones internas y externas, cambios en las partes interesadas, cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y uno va a ver la revisión por la dirección y colocan el FODA completo. Y uno les pregunta, oiga, y todo el FODA, ¿qué es lo que cambió últimamente?
Eso es lo relevante. Y ese cambio implica algún riesgo o una oportunidad nueva. Se abordó en riesgo y oportunidad. Entonces, tiene coherencia, pero no. Auditoría interna. Se realizó auditoría interna en el mes de octubre. Oiga, ¿y cuáles fueron los principales hallazgos de la auditoría interna? ¿Tuvieron no conformidades? ¿Qué tipo de no conformidades? ¿Están centradas en algún área en particular? ¿Qué acciones de mejora pueden implementar la organización, tomando en cuenta los resultados de la auditoría interna? Entonces, es un análisis crítico, no es descriptivo. Y lo más importante dentro de la revisión por la dirección, las salidas de la revisión por la dirección, que son las decisiones, las acciones que toma la alta dirección. Bien, eh, capítulo 10. Aquí hay un cambio importante. Se elimina generalidades y el que era el 10.3 se traslada al 10.1 como mejora continua. ¿Ok? La mejora continua es un requisito y se tiene que demostrar. ¿Ok? Eh, el nombre del capítulo completo cambiado que se llamaba generalidades, ahora se llama mejora continua. Y el contenido del capítulo 10.3 se ha transferido a este capítulo. Se ha eliminado el requisito de acciones para mejorar el rendimiento y la eficacia del sistema de gestión de calidad. Hay un cambio también en la nota. La mejora puede lograrse mediante cambios incrementales o profundos, innovaciones o iniciativas de reorganización. Aquí se elimina corrección, acción correctiva, mejora continua, se ha suprimido como ejemplos de mejora. ¿Ok? Pero hay un cambio relevante estructural de la mano con la estructura armonizada, donde 10.1, la mejora continua, 10.2, no conformidad de acción correctiva. Tenemos que demostrar que hemos implementado mejora continua. El 10.2 tiene un cambio menor, donde la no conformidad debe seguir comprobándose, importante y no analizándose. Y el capítulo 10.3, ya lo habíamos dicho, se elimina. Entonces, esos son a grandes rasgos todos los cambios que tiene la norma. Si me centro en capítulos relevantes, mire, lo vamos a filtrar acá. No, me deja ver la parte arriba. Acá. Cambios destacados. Lo que tiene que ver con liderazgo, la cultura de la calidad y el comportamiento ético, eh, riesgos y oportunidades que se separan, planificación de los cambios, toma de conciencia asociado a la cultura de calidad y comportamiento ético, la mejora continua, la mejora continua. ¿Ok? Entonces son como cambios destacados, cambios relevantes, donde tenemos que poner el foco. Cambios moderados, 4.1, que se incorpora lo de la enmienda del cambio climático, 4.1, 4.2, el conocimiento de la organización, ¿ok? Eh, eh, comunicación con los clientes, donde incorpora nuevos canales, nuevos medios que podemos utilizar para la comunicación con los clientes. Programa de auditoría interna, donde tenemos que incorporar los objetivos del programa de auditoría. Y en revisión por la dirección, donde se incorpora también las necesidades y expectativas de las partes interesadas o cambios de esto como elemento de entrada. ¿Ok? Lo demás son cambios menores. Lo demás son cambios menores. Para avanzar con esto, la última parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llevar a cabo esta transición eh, de la norma ISO 9001-2015 a la nueva versión 2026? Lo vemos acá. Entonces, espérenme que cambie la lámina. No me cambie. Ahí sí, se me pasó de largo. Ahora sí. Bueno, una vez que la norma se publique en septiembre del 2026, van a haber
sea, generalmente lo que se establece, se supone que va a ser lo mismo. Recuerden que hoy día la IAF se fusionó ¿con quién se fusionó? Con ILAC. Entonces hoy día tenemos, no me acuerdo el nombre que tiene actualmente el nuevo organismo que es la fusión de la IAF con el otro, pero son los que establecen cómo se va a llevar a cabo esta transición. Generalmente son 3 años desde que se publica la nueva versión, 3 años donde van a coexistir ambas versiones de la norma, la 2015 y la 2026. A continuación, una vez publicada la nueva versión, existen, generalmente se dan 6 meses para que los organismos de acreditación estén en condiciones para acreditar a los organismos de certificación. ¿Ok? Y luego, desde que eh, a los 12 meses, desde que se publica la norma, a los 12 meses, los organismos de certificación debieran estar en condiciones de certificar según ISO 9001. ¿Ok? Ahora, eso depende de cada organismo acreditador. Yo aún recuerdo para el año 2018, que era los 3 años que tenía la norma ISO 9001-2015, nosotros estábamos a puertas de que se acabara el tiempo de la transición y aún teníamos organismos de certificación que no estaban acreditados en la nueva versión de la norma. Después, en el año 2021, cuando teníamos la nueva versión de la norma ISO, bueno, pero la primera versión de la norma ISO 45001-2018, por la pandemia se extendió el tiempo de transición hasta septiembre del 2021, era inicialmente marzo de 2021. Sin embargo, a última hora, todavía teníamos organismos de certificación que no estaban acreditados. ¿Ok? Podríamos buscar culpables, no es la idea, pero aquí tienen que hacer un esfuerzo enorme, tanto los organismos de acreditación y los organismos de certificación, para poder estar en condiciones lo más pronto posible y poder certificar a las organizaciones en esta nueva versión de la norma, dentro de los plazos que están establecidos. ¿Ok? Prácticamente en el último año, previo al término de la transición, ya prácticamente los organismos de certificación ya no pueden emitir certificados en la versión anterior de la norma, sino que ya los certificados tienen que ser en la versión 2026. Estos plazos van a ser establecidos claramente una vez que se publique la nueva versión de la norma por este organismo de acreditación global, ¿ok? O global de acreditación, donde vas a decir claramente cuáles van a ser estos plazos. Ahora bien, ¿cómo nos preparamos para esta transición? Primero, mantengámonos informados por fuentes oficiales, por favor, respecto a cómo es este proceso de actualización, los cambios que trae la norma, etcétera. Para eso pueden participar en talleres, en cursos, en webinars, en masterclass como esta. Importante mantenerse informado. Como les decía, nosotros próximamente tenemos un curso de actualización o los cambios que trae la norma. Luego debemos evaluar como organización el impacto que tienen estos cambios en el sistema de gestión que actualmente tenemos, prepararnos mediante formación para poder abordar adecuadamente los cambios que trae esta nueva versión, principalmente algo nuevo, la cultura de la calidad, la innovación. Eh, y lo otro, quizá es necesario consultar expertos, a profesionales que están dedicados a esto, que se preparan día a día y que los pueden apoyar y ayudar a que esta transición sea más adecuada. ¿Ok? Ahora bien, ¿a quién afecta esta actualización? Primero que todo, afecta a todas las empresas que ya se encuentran certificadas con 9001 porque van a tener que migrar, no es opcional, sí o sí van a tener que migrar a la nueva versión de la norma. También afecta a las empresas que están implementando un sistema de gestión porque en el corto plazo, si lo están implementando hoy día, se van a poder certificar con la
versión vigente que la 2015, pero en el mediano plazo, de aquí a que 3 años publicada la norma, van a tener que migrar a la nueva versión, a la 2026. También afecta a los responsables de calidad, a los auditores internos y consultores, porque van a tener que adquirir nuevo conocimiento. También nos afecta a los organismos de certificación y para los equipos que gestionan procesos de mejora continua, para toda la comunidad que de alguna manera interactúa con los sistemas de gestión de la calidad. Tener clara la última versión de la norma ISO 9001 y conocer los cambios previstos les permitirá ajustar el sistema de gestión con tiempo, reduciendo costos y evitando riesgos de no conformidad durante las auditorías. ¿Qué pasa con a lo mejor también es una duda para algunas personas, con la calificación de las personas involucradas en los sistemas de gestión? En el caso de los consultores, es importante que se mantengan informados de los cambios, por lo tanto, no es obligación para el consultor, pero sí yo creo que es éticamente responsable actualizar el conocimiento que tienen con respecto a la nueva versión de la norma. Por lo tanto, es importante que participen en alguna formación que les permita también obtener esa actualización de la información y demostrar que la tienen. Eso da tranquilidad también a sus clientes. Con respecto a los responsables de los sistemas de gestión, tienen que formarse en la nueva versión de la norma. ¿Ok? Pueden hacer cursos de actualización de la norma. Una vez que se publique la norma, los auditores internos también se pueden actualizar en la nueva versión de la norma. ¿Ok? Pueden hacer un nuevo curso de auditor interno o simplemente hacer, mientras no se publique la nueva versión de la 19.011, o simplemente hacer un curso de actualización de la norma. ¿Ok? Para los organismos de certificación, estamos obligados a actualizar nuestro propio sistema de gestión al respecto, actualizarnos en la nueva versión que trae la norma, actualizar las competencias de todos los auditores según los requisitos que establezca el organismo de acreditación. ¿Okay? Nosotros como DAX, o sea, perdón, como TÜV, tenemos 3 acreditaciones, es INN de Chile, DAX de Alemania y ENAPS de Estados Unidos. Entonces tenemos que estar al tanto de cuáles son los requisitos de acreditación de los 3 organismos de acreditación que nos controlan en cierta forma y adecuarnos de acuerdo a lo que estos organismos de acreditación nos plantean. Es fundamental estar al tanto de lo que viene, prepararse desde ya es clave para una transición fluida. ¿Ok? Como Duke Rayland, nosotros siempre lo estaremos acompañando en este proceso, para eso esta masterclass, es parte de la información que queremos entregar y vamos a seguir entregando información al respecto, los vamos a mantener informados siempre a través de nuestras redes sociales y directamente a través de algún tipo de actividad como esta. Y también siempre estamos proponiendo algún curso, alguna formación que les permita también ir adquiriendo la competencia y la información necesaria para llevar a cabo esta transición de manera adecuada. Eso es. Espero que eh, se haya satisfecho las dudas que ustedes tengan. El tiempo es bien cortito, ¿ok? Pero, eh, pero creo que se abordó de manera adecuada. En resumen, si ustedes me preguntan, y a lo mejor a más de alguno le quedó bastante claro, esta nueva versión de la norma, si nosotros la miramos en retrospectiva respecto a los cambios que históricamente ha tenido esta norma ISO 9001, no entra entre los cambios mayores que ha tenido la norma. O sea, si la comparamos con la 9001-2000, que fueron cambios mayores, pasamos de aseguramiento de calidad a gestión de la calidad, eso fue radical. Si vemos los cambios que tuvo la norma en el 2015, también cambios mayores, radicales. Hoy día la norma ISO 9001-2026 tiene cambios menores, no son cambios mayores, ¿ok? No son cambios que como organización debiera asustarnos. Son cambios que tenemos que llevar a cabo, adoptarlos, por supuesto. Tenemos que implementarlos, por supuesto. Para ello vamos a tener que informarnos, pero tampoco son cambios tan radicales que requieran reestructurar completamente el sistema de gestión de la calidad. ¿Bien? Eso por mi parte, le doy el paso a Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, ahí por
por toda la exposición hoy día y entregarnos toda la información ahí sobre la norma, la actualización, así que te damos ahí todas ahí las gracias por esta presentación. Bueno, comentarles que ahí en pantalla está, ahí hay una encuesta por si ustedes requieren más información sobre nuestros cursos, así que también ahí, si requieren, ahí nos lo indican sí o no, y ahí después podemos hacer llegar información. Lo último ahí que les voy ahí a compartir información también de nuestras próximas masterclass y también comentarles que esta presentación se envía solo la grabación de la masterclass, va a estar también ahí en el canal de YouTube. Así que ahí próximamente lo van ahí a recibir. Así que ahí para que tengan ahí la grabación y la información para quien lo requiera revisar. Entonces vamos ahí a compartir. Carolina, mientras tanto, ¿puedo responder una pregunta? Sí, sí, no hay problema. Ahí estoy proyectando, así que Mira, responde nomás, hay Antonio. un par de preguntas que me gustaría que no queden en el tintero. Por ejemplo, una persona pregunta si esta norma habla de inteligencia artificial. No, no habla de inteligencia artificial. Ahí yo creo que hay... ¿Por qué la quiero responder? Porque hay información errada que anda dando vuelta en redes sociales. ¿Ok? Mm, O sea, lo que tiene que ver con información documentada sigue siendo el mismo registro normativo, que se sugiere probablemente que podamos utilizar la digitalización y también nosotros hoy día podríamos utilizar inteligencia artificial para optimizar los procesos. Son recomendaciones, pero en sí la norma como tal no establece un requisito al respecto. Y lo otro que preguntan, que también me gustaría comentarla, me pregunta si esta norma está, en qué idiomas está. La norma está en inglés, en francés y en español, ¿ok? Y está en alemán también, está en alemán también. Y ahora, va a depender de cada organismo de acreditación de cada país que hayan hecho, probablemente no oficial, hayan hecho una traducción al idioma local. ¿Ok? Ahora, una vez que se publique la norma versión 2026 en septiembre, también se va a traducir, principalmente se traduce a 3 idiomas inicialmente, pero después se termina homologando y traduciendo a muchos más idiomas. Pero inicialmente, generalmente, se publica en inglés, francés, español. ¿Ok? Eso. ya. Muchas gracias, Antonio, ahí por la respuesta. Bueno, los dejamos invitados ahí a nuestras próximas masterclass. Ahí también está el link. La próxima es el 10 de marzo, que tiene que ver ahí con implementación y requisitos para el proceso de certificación del esquema FSC 22000, que lo va a dar ahí el expositor Paulo Morales Quirós. También en abril, el 8 de abril, tenemos ahí otra masterclass relacionada con la IA, ¿cierto? Ahí con ISO 42001 y también en mayo, el 7 de mayo, tenemos una relacionada ahí con la cultura de valores para el compliance de ISO 37001 y 37301. Ahí los dejamos cordialmente invitados ahí a participar. Y la última información ya para finalizar la actividad de hoy, en los próximos cursos, ahí como decía Antonio, tenemos ahí cursos de introducción de ISO 9001-2026 de 8 horas. Bueno, el próximo ahí ya es el próximo lunes, está confirmado, así que quien requiera información, todavía ahí es tiempo para inscribirse. Luego tenemos otra fecha el 16 de marzo y otra el 12 de mayo en horario de 9 a 18 horas, cursos online por la plataforma Zoom. Ahí también están los contactos y también los invitamos a seguirnos en nuestro sitio web, también ahí en LinkedIn, T-Brailan Sudamérica. Así que bueno, agradecerles ahí por su participación el día de hoy y Antonio también ahí darte las gracias por toda la información que nos entregaste. Así que bueno, esperamos ahí encontrarnos en una próxima masterclass. Muchas gracias.